Buenas tardes. Quisiera darles la bienvenida a todos a esta segunda conferencia que organizamos desde el ISPA, desde el Instituto de Investigación Sanitaria del Principado de Asturias. Bueno, sobre temas relacionados con la salud o con la ciencia en general. Y desde un plano filosófico. Entonces, para los que hayan estado en la sesión anterior, en la clase anterior, o como quieran llamarla, independiente de esta, por supuesto, aunque tiene su conexión, fue la de Carlos Madrid, en la que hablamos de filosofía de la inteligencia artificial, medicina y bioética. ¿Qué conexiones había entre esos tres campos, esas tres áreas? Bueno, ahí salía o flotaba la pregunta que nos hacen muchas veces de hasta qué punto la inteligencia artificial podrá, bueno, ya tiene un papel, pero en qué medida podrá llegar a sustituir la práctica médica, ¿no? La práctica clínica especialmente, tanto desde el punto de vista del diagnóstico. Ya estoy viendo. A ver, espera. Como desde el punto de vista terapéutico de los tratamientos. Entonces, enlazando con digamos, este hilo que nos conecta con la conferencia de Carlos Madrid, pues hoy vamos a hablar o va a hablar el invitado, el conferenciante, a quien presento inmediatamente, va a hablar de filosofía de la medicina desde la perspectiva de la relación médico-paciente. Bueno, ya se verá qué sentido tiene esto. Entonces, en ese sentido es continuación de la otra sesión. La pregunta central que va a tratar de responder el conferenciante es un poco qué es la medicina, qué estatuto tiene la medicina. Es decir, si la medicina es una ciencia, si la medicina es una técnica, si es una tecnología, si es otra cosa, si es un conjunto de todo eso. Y claro, este tipo de pregunta es una pregunta estrictamente filosófica. Es decir, ninguna ciencia puede responder a la pregunta de qué es una ciencia. Eso es algo que, bueno, desde los postulados, desde los que se va a hablar aquí, está absolutamente claro. Por tanto, el planteamiento para resolver esto de qué es la medicina será un planteamiento filosófico. Espero que esta palabra no haga escapar a nadie del auditorio, porque no creo que complique el discurso, sino que lo va a clarificar, seguro que lo va a clarificar. Claro, siempre que se hable desde una filosofía crítica y sistemática, que es desde las coordenadas desde las que va a hablar el invitado de hoy. Bueno, el invitado es Luis Martín Arias, a quien agradezco desde ya la absoluta disponibilidad para estar aquí, está en Valladolid, pero para darnos esta sesión. Él es médico, especialista en farmacología clínica, es profesor titular de farmacología de la Universidad de Valladolid y dirige además el Centro de Estudio de la Seguridad de los Medicamentos, que pertenece a la misma universidad. Por tanto, su campo de trabajo no es exactamente clínico, aunque lleve ese apellido, su especialidad, clínico en el sentido de tratamiento directo de los pacientes, ¿no? Pero sí que conoce el campo. Aparte de esto, Luis lleva años, bueno, por afición, por interés personal, estudiando el materialismo filosófico de Gustavo Bueno. Y, bueno, pues desde esas coordenadas va a hablar. Solo quería añadir una cosa. Hay dos tipos de personas, digamos, que se acercan, que nos acercamos a la filosofía de Gustavo Bueno como una filosofía muy fructífera, digamos así, en un término que solía usar él también. Y es el de los filósofos, digamos, el gremio de los filósofos, de la gente que estudia filosofía y luego, bueno, pues piensa y elabora desde esas coordenadas. Y luego otra gente, puede ser el caso de Luis o de otros muchos, que venimos de alguna ciencia,
o de algún campo específico del conocimiento o del saber, y nos acercamos a la filosofía como una herramienta que nos ayude a pensar en nuestro propio hacer, o nuestro propio pensar, en un campo concreto del conocimiento. Entonces, bueno, esos son un poco los dos tipos ¿no?, por decir así, de personas que nos acercamos a esta manera de pensar, y en general yo creo que con unos resultados, bueno, que nos clarifica mucho el campo en el que nos movemos. No digo nada más porque Luis tiene una buena exposición ahí que plantear. En principio, la duración serán 45 minutos y nos quedarán 15, probablemente no, vamos a dedicar 15 al final a que haya preguntas por parte del público, preguntas o comentarios, o en fin, son libres de plantear cualquier sugerencia o crítica a la exposición de Luis. Así que nada más, y cuando quieras, Luis. Muchas gracias, Patricio. Pues eso, primero agradecer a Lispa y a Patricio su amable invitación y a todos los que están aquí escuchando. Sin más, voy a empezar con una presentación. La conferencia Filosofía de la Medicina basada en la relación médico-paciente. Lo primero que hay que decir, ya lo ha apuntado de alguna manera Patricio, es que la medicina no es una ciencia. Esto sería la primera idea que hay que poner sobre la mesa. Entonces, ¿de qué medicina estamos hablando? Por ejemplo, esto es una noticia que salió hace unos años en el periódico y que a mí me hizo mucha gracia o cómo estaba redactada, ¿no? Porque además es muy significativo, ¿no?, la redacción periodística. La medicina ayurvédica experimentó un auge en 2014 cuando el nacionalista hindú Narendra Modi llegó al poder y creó el Ministerio de Ayurveda, Yoga y Homeopatía. Es curioso porque aquí, en este ministerio, se ponen en el mismo plano algo que puede ser medicina étnica, como se ha llamado así, medicina étnica o tradicional, con otras pseudomedicinas, o el yoga también podría ser, estar de ese lado de lo étnico, con otras pseudomedicinas que son de origen occidental, como puede ser, y contemporáneo, como puede ser la homeopatía. Por tanto, tenemos ahí medicinas étnicas, si queremos utilizar esa palabra de medicina, que yo creo que eso es cuestionable para esto, y pseudomedicinas. Era una medida económicamente rentable, dijo Modi, porque la medicina ayurvédica sale muy barata. Los médicos piden aparatos de rayos X, modernos tomógrafos y costosos quirófanos. A los ayurvédicos le basta con friegas, con manteca y cajones para sudar. Bueno, aquí estamos ante esos dos límites de lo que podemos considerar medicina, lo que voy a considerar medicina. Por un lado, la magia, le vamos a agrupar todo esto de las pseudomedicinas y las medicinas llamadas medicinas étnicas y demás, como la homeopatía, la acupuntura, la ayurveda y demás, en el campo de la magia. Y por otro lado, es curiosa la alusión, por eso traigo aquí este recorte, la alusión periodística que se hace a las máquinas, a una medicina basada en máquinas. Ahí apunta ya eso que ha señalado Patricio en la introducción de las máquinas en la actualidad con inteligencia artificial, ¿no? Y esa pregunta sobre si estas máquinas van a dar lugar a una nueva medicina en la que el médico como tal pues quedará excluido. Bueno, respecto a la magia, lo primero que habría que decir es que hay una verdad pragmática de la magia. Estoy citando a Gustavo Bueno, citaré continuamente. La verdad pragmática de la magia procede de que logra resultados positivos, es decir, de que es funcional, de la funcionalidad de la magia. La magia funciona. Ahora bien, otra cosa es que esos resultados positivos tengan una explicación desde la magia. Insisto que aquí con magia estoy agrupando todo este tipo de prácticas, ¿no?, para entendernos. Y que desde ahí, desde ese tipo de prácticas mágicas, haya una teoría del origen de la enfermedad. Ese es el problema. Por tanto, el problema no es que no sea funcional, no es que no tenga resultados positivos, sino la explicación de esos resultados
y cuál es el origen de la enfermedad. Hay un momento en que se corta, hay un corte, un rechazo, que es la medicina hipocrática. Por tanto, la medicina que vamos a situar ahí entre esos dos parámetros de la magia y las máquinas, la medicina basada en las máquinas, hay un corte que es la medicina de tradición hipocrática. La medicina, por tanto, de la que aquí estamos hablando es de tradición hipocrática. Esa sería su primera caracterización. Es decir, que esta medicina acepta a la medicina hipocrática como un antecedente, si se quiere, como una analogía de atribución, que es un término que últimamente en la escuela del materialismo filosófico ha dado lugar a una interesante discusión. Pero bueno, sería una analogía de atribución, viene en continuidad, ¿no?, histórica, este corte fundamental que hace la medicina hipocrática con la magia, con todo eso que yo he llamado magia, precisamente como teoría del origen de la enfermedad. Esto señala Gustavo Bueno también, que fuera de este corte que se da en Grecia y en la antigüedad greco-romana, fuera de esta tradición griega y romana de medicina, no hay medicina. Hay otra cosa, le llamaremos magia, pseudomedicina, lo que queramos, pero solo cuando yo hable aquí de medicina, me estaré refiriendo a esta tradición, a esta que surge en este corte en la tradición griega y romana. Ahora bien, sin decir que lo anterior, y que todavía pervive, claro, y pervivirá la magia, las prácticas pseudomédicas basadas en la magia, las pseudomedicinas, son irracionales, eso en modo alguno, en modo alguno. Lo que digo es que hay un corte aquí en torno a la teoría del origen de la enfermedad. A partir de ahí, como sabemos, desde el siglo XVII y sobre todo desde el siglo XVIII, esta medicina de tradición hipocrática fue involucrando en sus análisis y actividades conocimientos científicos de las matemáticas, de la física, la química y sobre todo, porque esta es la ciencia fundamental en la que se basa la medicina, la biología. Pero insisto, esto no quiere decir que, y esto será fundamental para hablar al final de lo que voy a decir, a lo que me voy a referir al final de mi intervención, no quiere decir que eso que hemos llamado magia sea irracional. Porque para el materialismo filosófico, la irracionalidad viene después de la racionalidad. Es decir, no puede haber, es justo al contrario de como muchas veces se piensa, no puede haber primero un pensamiento ilógico, absurdo, irracional, y luego viene la racionalidad a echar abajo eso. No, no. Y aquí está el ejemplo que se pone siempre que me parece contundente, ¿no? En la filosofía pitagórica. En los pitagóricos, primero, el avance en el campo de la aritmética se da con los números naturales y llega un momento en que se encuentran con algo que no son capaces de afrontar en principio y que incluso costó la muerte de algún filósofo de esa escuela, según se dice, por desvelarlo, que son los números irracionales. Pero los números irracionales y toda la irracionalidad presupone la racionalidad previa. Y la irracionalidad choca en el conflicto dialéctico entre racionalidades, porque esa es otra. Para el materialismo filosófico, y esto lo quiero también subrayar, no hay una sola racionalidad, hay racionalidades. Y está la racionalidad de la magia, la racionalidad mitológica, la racionalidad de la ciencia, la racionalidad de las técnicas. Hay muchos tipos de racionalidades. Entonces, voy a poner aquí un ejemplo que pone Gustavo Bueno y que se ha mencionado muchas veces, el de los Sembaga, un pueblo de Nueva Guinea, que se replegaban a las zonas altas de más de 1000 metros. Ellos vivían en la costa, ¿no? Pero en ciertos momentos todo el pueblo se iba arriba, hacia alturas de más de 1000 metros, cuando la fiebre atacaba a alguno de sus miembros. La racionalidad de esta conducta de los Sembaga, se basaba en que ciertos espíritus habían ocupado las zonas bajas, las zonas costeras, y por tanto era preciso replegarse hacia las zonas altas para defenderse de estos espíritus. Por supuesto, desde nuestra racionalidad médica actual, que es otra racionalidad, igual que hay racionalidad de los Sembaga, en la racionalidad médica actual, la explicación es que en las zonas bajas aparecen mosquitos anófeles y con ellos el paludismo, la malaria, que se puede confirmar por la presencia de Plasmodium en los análisis de sangre, pues, de los que viven en esas zonas. Podemos ver al microscopio el Plasmodium.
Los Embaga, sin embargo, como dice Gustavo Bueno en el artículo que estoy citando, Ensayo de una teoría antropológica de las instituciones, publicado en el Basilisco en el 2005, los Embaga podrían haber constatado, por simple observación empírica, la presencia de los mosquitos. Y todos los veían, ¿no? Que los mosquitos estaban abajo y, sin embargo, no estaban arriba. Pero para ellos, sin microscopio, el Plasmodium era tan invisible e intangible como lo sería un espíritu. Cuando apelaban a sus espíritus no era por tener un pensamiento irracional o ilógico o irracional. Y ahí digo que esta cuestión de la irracionalidad en el materialismo filosófico se trata al revés, ¿sí?, de cómo se suele pensar. No era un pensamiento irracional, era un pensamiento racional. Estaban utilizando además los mismos mecanismos de la causalidad funcional. Funcional porque tenían resultados positivos. Al irse arriba, pues dejaba de haber fiebre y se detenía el avance de la malaria o del paludismo. Es lo mismo, como saben, ¿no? Hay que admitir la semejanza, aquí viene la cuestión, es semejante, hay una semejanza entre los espíritus invisibles e intangibles y el plasmodium intangible e invisible a la visión normal que aparece ante el análisis microscópico. Hay que subrayar esta semejanza, como dice Gustavo Bueno. Y esto nos permite descartar dos ideologías. La del relativismo cultural, cuidado que esté ya en el antropólogo que hace el estudio de los Embaga, que cita Gustavo Bueno, ese antropólogo ya cae en el relativismo cultural y dice que la explicación de los Embaga y la de los médicos actuales, pues bueno, que es, las pone a la par, por así decirlo, isomorfismo entre ellas. Y pues hay que descartar este relativismo cultural totalmente, porque no hay más que una sola explicación. Desde esta medicina, que aquí estamos reivindicando, solo hay una sola explicación. Los espíritus de los Embaga no son una explicación, sino que deben ser explicados desde los principios de la medicina actual. Descartando también, ya de paso, el fundamentalismo científico y el cientificismo. La conducta de los Embaga era racional y se basaba en la casualidad funcional. Y por tanto, hay que tener en cuenta estas dos cosas y ya hay que descartar dos ideologías que amenazan a este campo, que es el campo de la medicina, ¿no? Por un lado, el relativismo cultural y por otro lado, el cientificismo, el fundamentalismo científico. Bueno, en cualquier caso, a partir de este corte de la medicina hipocrática, lo que surge es una medicina basada en las ciencias. Y esto, hay que reivindicar esta medicina por lo que estoy aquí diciendo, porque esta medicina permite explicar los efectos positivos pragmáticos de la magia o de las pseudomedicinas. Podemos explicar lo de los Embaga, que tuvieran éxito al subirse a alturas de más de 1000 metros. Lo podemos explicar. Pero no al revés. Los Embaga no pueden explicar el plasmodium, ni el microscopio, y este es un argumento fundamental. Es el argumento que podemos denominar de recubrimiento, es decir, la medicina puede recubrir a la magia, pero la magia no puede recubrir a la medicina. La medicina puede explicarse a sí misma y a la magia, pero la magia no puede explicar a la medicina. Por tanto, tiene más potencia epistémica esta medicina basada en las ciencias. Es decir, lo que ocurre, los resultados positivos de la magia se pueden explicar desde la física, manipulaciones, vendajes, manipulaciones físicas y demás, desde la química o la biología, los efectos de ciertas hierbas, como bien sabemos, y sobre todo desde el efecto placebo. Es un efecto objetivado por observación y comparación en los ensayos clínicos. Por ejemplo, aquí tenemos dos pacientes de un ensayo clínico. A un paciente, que es el inferior, se han hecho imágenes PET por tomografía de emisión de positrones. Esto equivale al microscopio, ¿no?, que nos permite ver el plasmodium. Pues aquí lo que podemos ver son cortes del cerebro de este paciente de un ensayo clínico que ha tomado fluoxetina, un antidepresivo, como sabemos, un inhibidor selectivo de la recaptación de serotonina, un ISRS, como se dice en farmacología, ¿no? Y vemos que esto activa ciertas zonas del cerebro. Ahora bien, en la parte superior tenemos un paciente al que se le ha dado simplemente un placebo, es decir, una cápsula del mismo color, pero vacía,
porque contenía azúcar o una sustancia inerte, y vemos que aunque menos zonas, lógicamente, pero también se activan zonas del cerebro muy relacionadas con las que activa la fluoxetina, simplemente por el hecho de tomar un placebo y participar en un ensayo clínico. Es un efecto que no produce la activación de estas zonas del sistema nervioso central. Ahí, por ejemplo, en el corte de la izquierda, por encima del cuerpo calloso y por debajo, con zonas clave en la sintomatología de la depresión y demás, la activación de estas zonas no se debe a un principio activo, químicamente activo, farmacológicamente activo, se debe al efecto placebo que aquí podemos objetivar, que hay que tener en cuenta. O como dice Marino Pérez Álvarez, un conocido, asturiano además, psicólogo clínico, que ha escrito libros muy interesantes, tiene uno, Médicos, Pacientes y Placebos, donde dice que la modificación de los propios recursos inmunitarios, de los niveles de corticosteroides en plasma, o la secreción de endorfinas consecutivas consecutiva a la participación en determinadas prácticas de este tipo, mágicas o pseudomédicas, así como otros muchos procesos psiconeurológicos que tienen influencias probadas en la regresión de tumores o en la remisión de algunas enfermedades víricas. Y que tiene efectos que nosotros podemos explicar simplemente la participar en este tipo de ceremonias, ¿no? Como luego diremos, mágicas. Bueno, aclarado esto, que hay un corte, sobre todo en cuál es la explicación del origen de los resultados prácticos, de la funcionalidad y de la enfermedad, que da lugar a la medicina basada en las ciencias, pero en las ciencias en plural y no basada en la ciencia. Y esta es la segunda idea importante que me gustaría poner sobre la mesa. No existe la ciencia única, unitaria. Eso es un monismo, como se dice en filosofía, propio, de nuevo, de una ideología, en este caso, que ya he mencionado, la ideología cientificista. En la realidad efectiva hay un pluralismo discontinuista. Ahora explicaré qué quiere decir esto de discontinuista. Hay una pluralidad de ciencias. Existen las ciencias, pero no existe la ciencia. Por tanto, tenemos que acogernos al principio de pluralidad de las ciencias. Discontinuista, porque son irreductibles entre sí. Una ciencia no puede reducir a la otra. Cada ciencia se constituye al configurar su propio campo categorial, en tanto que este campo está cerrado. Esta es la famosa teoría del cierre categorial de Gustavo Bueno, tan importante en nosología, en relación con las ciencias. Las verdades que establece cada ciencia por identidad sintética operan dentro de su campo, pero ese marco, en tanto que contexto determinante, no puede desbordarse, no puede desde la propia ciencia, esa ciencia no puede desbordar su campo. Por tanto, los campos de unas ciencias son inconmensurables con los campos de las otras. Hombre, ¿están totalmente aisladas? ¿Son islas aisladas unas de otras? No. Sabemos que por el principio de Simple hay relaciones entre las ciencias, determinadas relaciones, algunas involucraciones y demás. Pero este principio de irreductibilidad entre sí es fundamental. Por tanto, es una impostura hablar en nombre de la ciencia. Es decir, la ciencia dice esto, la ciencia, como estamos tan acostumbrados a oír ahora a los políticos, a los expertos, por desgracia algunos que hablan en nombre de la medicina o que se identifican como médicos, la ciencia dice esto. La medicina como ciencia dice esto o lo otro. La ciencia no dice nada, no puede decir nada porque no existe. Y se puede hablar desde un campo categorial con estas condiciones que establece la teoría del cierre categorial. Pero aún así, aun partiendo de esta pluralidad de ciencias, la medicina no es una de ellas. No hay una ciencia de la medicina como hay física, química o matemáticas. No. Porque la medicina no tiene un campo categorial propio y cerrado. Entonces, ¿qué es la medicina? Si no es una ciencia, que es como empezaba yo mi intervención, no, la medicina no es una ciencia. Entonces, ¿qué es? Pues es una multiplicidad de tecnologías que tienen dentro, o por simplificar, podemos decir que es una tecnología, no es una ciencia, es una tecnología que tiene dentro metidas ciencias. Y para esto conviene aclarar que desde la perspectiva de la que yo hablo, primero vienen las técnicas, que tienen que ver sobre todo con lo que Anaxágoras dice. Anaxágoras, y esto
lo ha citado también muchas veces Gustavo Bueno, y se ha citado desde el materialismo filosófico, que el ser humano, el pensamiento en el ser humano, se hace fundamentalmente con las manos, operando con las manos. Las técnicas que tienen que ver con, por supuesto, hay una circularidad entre las manos y el cerebro y el cuerpo en su conjunto, en un cuerpo habitado por el lenguaje. Hay una circularidad ahí. Pero son las manos, las técnicas hechas con manos, las que van dando lugar a las ciencias, y no al revés, como se suele pensar. Primero las técnicas, y esas técnicas dan lugar a los campos categoriales de cada ciencia, y a su vez esas ciencias dan lugar a las tecnologías. Entonces, este es el orden, ¿no? Tecnologías, técnicas, ciencias y tecnología. Es fundamental para lo que voy a decir luego al final. Las técnicas, por tanto, son precientíficas o precursoras de las ciencias, como he esquematizado ahí, mientras que las tecnologías son ya las que incorporan resultados científicos. Por tanto, la medicina es una tecnología, estaría ahí a la derecha, que va incorporando cosas de las ciencias. ¿De qué ciencias? Bueno, la medicina es una tecnología o práctica basada en primer lugar, en ciencias estrictas. Patricio me dijo que no utilizara aquí términos muy filosóficos y demás, pero creo que este es inevitable, ¿no? Lo de alfa, porque es fundamental en la teoría del cierre categorial, ¿no? Ciencias alfa o alfa operatorias. Pero vamos, me estoy refiriendo, todo el mundo creo que me entenderá, a ciencias estrictas. Matemáticas, física, química y biología. Insisto, cada una con su campo categorial cerrado, y con esas condiciones que he puesto de pluralidad de ciencias. Bueno, ciencias estrictas. En todas ellas se basa la medicina. Las tiene incorporadas en mayor o menor medida dentro de su práctica y de su tecnología. Y también en disciplinas beta operatorias o ciencias, lo pongo ahí entre comillas porque en mi opinión no son verdaderas ciencias humanas como la psicología, la sociología, la antropología, la historia o el derecho. Es decir, son disciplinas beta operatorias, beta, vamos a utilizar aquí alfa y beta para entendernos, son beta porque no pueden alcanzar el estado de plenitud científica como las alfa. Sobre todo porque el sujeto operatorio está presente en sus campos, no ha sido segregado como ocurre con las matemáticas, con la física, con la química. Pitágoras no importa nada, él como sujeto operatorio, Euclides no pinta nada en el teorema de Pitágoras. El teorema de Pitágoras ha independizado ya, ha segregado a el sujeto operatorio. Eso no se puede hacer en las disciplinas beta. Pero cuidado, la medicina, y esto también es otra cosa que suele chocar cuando se dice, no es una disciplina beta comparable al derecho, la historia, la sociología, la antropología. No, no, ni siquiera es en beta 1 se podría decir, ¿no? No, no, es una práctica o saber profesional. No es, por supuesto, ni una ciencia alfa ni una disciplina beta. Es una tecnología que utiliza resultados tanto de ciencias alfas o disciplinas beta, sobre todo de ciencias alfas, pero también utiliza, como sabemos, resultados de otras disciplinas, las que yo he citado ahí, y que está basada fundamentalmente en la biología. De todas las ciencias alfa, la más importante es la biología. La biología y la medicina son afines, estoy citando a Gustavo Bueno. Sin embargo, la afinidad entre biología y medicina incluye relaciones de incompatibilidad muy profunda que dan lugar a conflictos permanentes. ¿Por qué? Porque la medicina se inspira en principios que no pueden considerarse como estrictamente científicos. De nuevo, cito a Gustavo Bueno. Mientras el biólogo evolucionista se enfrenta con los vivientes, experimentando con ellos, pero en un sentido no conservador, que algunas veces llaman progresista, el médico de estirpe hipocrática se enfrenta a los vivientes humanos desde una perspectiva conservadora del hombre sano considerado como un organismo perfecto. Y aquí está también un término que ahora tenemos que explicar, organismo perfecto, o mejor dicho, firme y por tanto no enfermo. ¿Qué es enfermo? Bueno, pues vamos aquí a ir a su etimología en latín. Infirmitus es negación, y firmus, firme. Significa literalmente falto de firmeza. El enfermo es el hombre, ser humano, falto de firmeza. Pero claro, esto ya nos lleva directamente a la ética del materialismo filosófico. Para la ética del materialismo filosófico, la virtud suprema es la fortaleza, y esto lo toma Gustavo Bueno de Benito Spinoza. La fortaleza es la virtud suprema, ética suprema,
y de los estoicos también, de toda la tradición de la filosofía estoica. Y esa fortaleza se manifiesta como firmeza, por tanto tiene que ver con enfermo. Enfermo sería lo contrario de la firmeza, infirmus, es decir, acción o deseo de cada individuo por conservar su ser, por perseverar en su ser, como decían los estoicos o Spinoza, por el conatus sería la palabra, perseverar en el ser, ¿no? Y se manifiesta a sí mismo como generosidad en el momento en el cual cada individuo se esfuerza en ayudar a los demás, es decir, en ayudar a los demás a conservar su ser. La medicina como tecnología, por tanto, como dijo Gustavo Bueno, la medicina es la práctica profesional más ética, o la que está más en relación con la ética. La medicina como tecnología se inspira en principios éticos, pero claro, esto tiene la contrapartida, no en principios científicos. Por tanto, la investigación científica es un límite o frontera de la medicina. Medicina sí, estamos delimitando aquí su campo de acción, por así decirlo, su campo categorial, podríamos decir, ¿no? Y la investigación científica queda fuera. El médico no es, en sentido estricto, un investigador científico. Por supuesto, alguien que ha estudiado medicina puede dedicarse a la investigación científica, por supuesto, pero ya no está practicando la medicina. Está haciendo investigación científica, que es muy interesante, interesantísima e importantísima, por supuesto. Eso no descubro nada ahora al decir eso. Pero esto de poner la investigación científica como un límite o frontera de la medicina, en el plano ideológico, nos permite también rechazar el transhumanismo. Es decir, que las únicas transformaciones permitidas en medicina, y he dicho que la medicina parte del ser humano sano como organismo perfecto, por tanto no se tiene que transformar hacia una perfección de otro tipo. Las únicas transformaciones permitidas en medicina son aquellas que se orientan hacia la firmeza, hacia la salud, recuperar la firmeza, que es una virtud ética, hacia la firmeza de los cuerpos humanos vivientes considerados, mira, aquí está la cuestión, como organismo perfecto, claro, como organismos perfectos, pero ¿qué son los organismos perfectos? Aquí de nuevo nos enfrentamos al relativismo cultural. Alguien dirá, bueno, pues para una cultura el organismo perfecto es este, para otra es otra, para la nuestra no hay, ya lo digo, lo anticipo, no hay organismos perfectos, todo el mundo quiere ser más guapo, más saludable, más no sé qué. De hecho, en nuestra sociedad actual se basa en considerar que no hay nadie perfecto. Y en cierto sentido así es. En cierto sentido así es. Pero nosotros tenemos que partir, y esto también lo tomo de Gustavo Bueno, por supuesto, del universalismo funcional. El organismo perfecto al que se refiere Gustavo Bueno es el que es perfecto para el desempeño normal de sus papeles culturales en el grupo social al que pertenece. Por tanto, se define por su funcionalidad. Y en cualquier cultura hay cuerpos o individuos corpóreos que son funcionales para los papeles culturales que se les asigna o no. Es decir, dicho llanamente, si uno está de baja laboral o escolar, pues no es funcional para el papel cultural en su sociedad. Pero claro, cuidado, porque aquí estamos, la medicina tiene que ver con el individuo, estamos ya hablando de grupo social, pero hay que hacer dos precisiones. Primero, que respecto al cuerpo individual no hay relativismo cultural, es decir, la firmeza es un principio ético universal, porque dice Gustavo, bueno, hay algunas cosas que son universales, que son trascendentales a todas las culturas, están en todas las culturas y son universales. Y una son las ciencias positivas, por ejemplo, el teorema de Pitágoras es exactamente igual aquí que en China, que en la India, y hace 2000 años o hace 400 años, y lo seguirá siendo. Eso es universal y trascendental a todas las culturas, y la firmeza como principio ético también. Por tanto, aquí hay una universalidad en las dos cosas que tienen que ver con la medicina: las ciencias positivas y la ética. Y además, y esta es una precisión que introduce el propio Gustavo Bueno, en cualquier caso, la tecnología médica se dirige al sujeto corpóreo individual y no se dirige en modo alguno al grupo social o al medio natural. Por tanto, que nosotros definamos la funcionalidad del organismo perfecto tal y como deja de estar enfermo
y recupera la firmeza en función de los papeles que se les asignen en cada cultura, lo que es universal es eso, esa definición de funcionalidad, independientemente de cuál sea luego el grupo social y la cultura en la que desempeñe su papel. Por tanto, hay que volver otra vez al individuo, a la ética. La medicina se define en función del cuerpo individual, su campo de operaciones es el sujeto corpóreo. Dice Gustavo Bueno, y la cita la preciso mucho porque es el núcleo, ¿no?, de esta charla. Es un saber hacer no abstracto, sino concreto con cada paciente individual. Por tanto, aquí hay dos límites y dos fronteras. Una ya la he puesto sobre la mesa, la investigación científica biomédica queda fuera del campo de la medicina. Está una escala alfa 1, están pues ciencias como la biología, la química, que dan lugar a cada ciencia da lugar a una estructura que permite eliminar las operaciones en el sujeto que está ahí operando. Y cuidado, el otro límite, y esto lo digo, espero que nadie se ofenda, yo que he trabajado toda mi vida como epidemiólogo en la farmacoepidemiología, pero yo siempre he dicho que ahí no estaba ejerciendo la medicina. Es algo importante para la medicina, sin duda alguna, pero estudiando desde la farmacología clínica los medicamentos, de la farmacoepidemiología, pero no estaba trabajando como médico. La práctica de médico tiene que ver con el paciente, el cuerpo a cuerpo con el paciente. La epidemiología se da a una escala alfa 2, en este caso, no neutraliza las operaciones, sino que las envuelve en una estructura estadística. Por eso hablamos de diferencias aquí en la escala alfa operatoria. Aquí establecemos una diferencia alfa 1, alfa 2, ¿no? Pero aquí lo importante es que la epidemiología, los términos que manipula no son los individuos, sino las poblaciones, y por tanto estamos fuera de la escala de la medicina, que es una escala, precisando ahora más, beta 2, porque no puede ser una disciplina beta 1, como hemos dicho, el derecho, la sociología, la antropología, es una escala beta 2, es la escala de una tecnología que se centra en individuos concretos para reforzar su firmeza. Bueno, entonces, ¿qué son la investigación científica biomédica en la escala alfa 1 o la epidemiología en la escala alfa 2? Auxilios exógenos, muy valiosos, valiosísimos y absolutamente imprescindibles, pero auxilios exógenos de lo que es la medicina propiamente dicha. Porque la medicina tiene que ver con la ética, con el individuo, y esta diferencia que establece el materialismo filosófico entre la ética como algo que tiene que ver con el individuo, igual que la medicina, y la moral y la política, que ya tiene que ver con los grupos, con la sociedad, con el Estado, etc. Claro, yo aquí bueno, siempre que se menciona ética, todo el mundo en el campo de la medicina entiende que estás hablando de bioética, tal y como se entiende, es como se utiliza este término, fuera del materialismo filosófico, en otro tipo de instituciones. Pero no, esta bioética, que es de la que se habla y que está ahora tan de moda, por así decirlo, en el campo de las instituciones sanitarias, no tiene nada que ver con el concepto de ética que aquí estamos manejando. En la bioética se mezcla todo. Se mezcla la ética, la moral, la política. No se hace esta distinción clara y distinta entre lo que tiene que ver con el individuo y lo que tiene que ver con los grupos sociales. Por tanto, yo cuando hable de ética me estoy refiriendo exclusivamente a esta escala individual. Por tanto, la medicina se basa en la ética, su finalidad empieza y acaba en el individuo, mientras que la política, y aquí es donde interviene la política, el siguiente problema con el que nos enfrentamos al dar el salto de una escala individual a una escala social, nos vamos a dar de cara con la política, que es siempre biopolítica. Se separa política y biopolítica, pero en el fondo toda política es biopolítica, porque toda política tiene que ver con la gestión de los cuerpos, en el fondo, ¿no? Y tiene como finalidad, eso sí, la sociedad y el Estado, no el individuo. Por eso dice Gustavo Bueno que la medicina no puede asumir las responsabilidades que incumben al político. El cometido práctico de la medicina no es ideológico en un sentido propositivo. No puede tener como objetivo justificar unas determinadas intervenciones políticas o de ingeniería social. Voy a citar aquí, parafraseándolo, porque él se refiere a la filosofía de la medicina, pero yo me voy a referir también a la propia práctica de la medicina, a este interesante filósofo que es Ecaid Ruiz de Vergara, dentro del
materialismo filosófico, en un trabajo muy interesante que escribió sobre filosofía del coronavirus, en el Basilisco, en el 2020, y parafraseándole, podríamos decir que la medicina no puede ni debe servir de guía del pueblo o del gobierno hacia el progreso moral, hacia la reforma de las conciencias de los ciudadanos o hacia la revolución política. No puede contribuir a evitar de alguna manera los problemas económicos, sociales o ecológicos, ni intentar transformar el mundo, porque entonces debe convertirse antes en ideología. Y sin embargo, con la pandemia hemos visto en la televisión a muchos médicos hablar en el nombre de la ciencia y proponer medidas en un sentido o en otro, es decir, allá no están actuando como médicos. Pero el problema no es que no actúen como médicos, porque un médico es un ciudadano y puede opinar en política todo lo que quiera, por supuesto. Pero al darse, al poner por delante su condición de médicos para aparecer ahí como expertos o supuestos expertos, los famosos expertos, ¿no?, en cuestiones que tienen que ver con la biopolítica, lo que está haciendo es socavar, deteriorar y destruir el ámbito de la medicina. Ese es el problema. ¿En qué ideología se transforma la medicina para intervenir en biopolítica? Pues en lo que podemos llamar la medicalización, que ni más ni menos se resume en la fórmula que salud y enfermedad es lo mismo. En esa famosa frase de que todos somos enfermos, lo que ocurre, el que se considera sano, todavía no sabe que es enfermo, todavía no sabe de qué está enfermo. Hace muchas pruebas, ve mucho a los hospitales modernos y tal, y te acabarán sacando alguna enfermedad. Es que es así, y todo el mundo, y las consultas ahora mismo están llenas de gente que va por lo que Freud llamó el malestar en la civilización, ¿no? Por tristeza, por timidez, se trata la timidez, se trata la tristeza, se trata todo está medicalizado porque todo es enfermedad. Pero claro, eso disuelve también y borra el campo específico de la medicina. De nuevo, Gustavo Bueno, la medicina en cuanto a arte sanador se orienta hacia campos constituidos por cuerpos vivientes humanos clasificados según los dos estados por los cuales puede pasar en su desarrollo ontogenético o filogenético. El estado de sano y el estado de enfermo, estados que Platón, y aquí Platón viene a salvarnos de la medicalización, Platón establece ya formalmente en el banquete. Para los cuerpos, en efecto, el estado sano y el estado de enfermedad todo el mundo conviene en ello, todo el mundo antes de la medicalización, dos estados distintos y que no se parecen en nada. Esto es justo lo contrario de la medicalización, ¿no? No existe esta distinción clara entre el estado sano y el estado enfermo. Bueno, en resumen, y ya voy acabando. La medicina es una tecnología centrada en el paciente individual, esto es fundamental, individual en el individuo y no en los grupos sociales, ni en el medio ambiente, ni en nada más, y basada en ciencias alfas y disciplinas betas, y aquí viene ya el último matiz, y además es un arte, la famosa ars medica. Ars médica sería la medicina basada en lograr alcanzar la relación médico-paciente. Atención, porque digo que la relación médico-paciente es algo que hay que conseguir, que hay que alcanzar, que no viene dada. No es un a priori en el encuentro entre el médico y el paciente, no es a ver si lo logramos, ¿no? Y el producto de esa relación de parte del médico es análogo a la obra de arte. Es decir, el médico está haciendo una obra de arte adjetivo, el médico en una escala artesanal, si se quiere. Es adjetivo el arte, por supuesto, no podemos hablar aquí de arte sustantivo, es adjetivo porque está al servicio de una finalidad práctica muy concreta, la firmeza del paciente. Ahora bien, atención porque aquí, y ahora enlazo el final con el principio, nos estamos saliendo ya de la racionalidad estrictamente científica, de una racionalidad no seológica, pero afortunadamente, aunque esto no, yo creo que esto es uno de los campos con más futuro que tiene el materialismo filosófico a desarrollar, a partir de múltiples saberes de primer grado, es esa racionalidad que Gustavo Bueno llamó noetológica, y perdón por la palabra, pero es necesario utilizarla porque es un tipo de racionalidad que es la base de todas las demás racionalidades y que es dialéctica, es una escala dialéctica. En efecto, la relación médico-paciente es dialéctica, que quiere decir conflictiva, y no tengo aquí que traer datos porque están saliendo ahora estos días continuamente de cómo han aumentado las agresiones
físicas contra los médicos en España. Y más que van a aumentar, porque la disolución del campo de la medicina por todas estas ideologías a las que me he referido antes, incluida la biopolítica y demás, conlleva que se pierda este núcleo, digamos, de la práctica médica. Y por tanto que esta relación que es dialéctica, es conflictiva, pues se transforme en agresiones de todo tipo. Porque el médico cuando se encuentra con el paciente se encuentra con un conflicto, en principio. El mínimo numérico de las personas existentes es 2, aquí estoy citando a Gustavo Bueno, y esto nos lleva al dualismo, pero claro, el dualismo conduce inevitablemente al uno, al monismo. Se reduce un término al otro y eso lo estamos viendo continuamente. El paciente se borra y aparece como un número de historia clínica, como un conjunto de datos o de pruebas. El médico se borra como funcionario o burócrata. Ya el encuentro no se produce en la casa del paciente o en la casa del médico. Cuidado, esto es muy interesante. Antes los médicos tenían la consulta en su casa o iban a visitar al paciente a su casa, sino en una institución funcional, burocratizada, y además ese médico es borrado cada vez más por las máquinas, ¿no? Como ahora veremos. Por eso dice Gustavo Bueno, no es la pareja, el par, la estructura elemental de la coexistencia, porque el par conduce inevitablemente al choque y a la disolución del dualismo, el monismo. La estructura elemental de la coexistencia es el 3, es la Trinidad. Pues con el 3 ya aparece un juego totalmente distinto, ya aparecen ritmos independientes. Y esto es la racionalidad no etológica a la que me refería antes. Por tanto, hay que alcanzar ese 3 en el conflicto médico-paciente, porque en principio hay que denominarlo así, conflicto médico-paciente. Y si alcanzamos el 3, alcanzaremos la relación médico-paciente, que es dialéctica. Hay que partir de reconocer esto. Hay una discontinuidad entre esos cuerpos que se encuentran ahí, el cuerpo del médico y el cuerpo del paciente, y una desigualdad problemática, una inconmensurabilidad, si se quiere, hay una confrontación. Por tanto, la relación se dará a posteriori si logramos establecer ahí una resolución entre el médico y el paciente, posición, contraposición, una resolución dialéctica con una técnica basada en la ética, como ya hemos dicho. Por tanto, lograr algo que no está dado, sino que hay que lograr lo que es la relación médico-paciente, implica un regreso a la técnica. Recordemos este esquema, técnicas, ciencias, tecnología. Hemos dicho, la medicina es una tecnología, pero en este ámbito de la relación médico-paciente tiene que volver a ser una técnica. Recuperar la técnica, recuperar las manos, el uso de las manos. Un médico que no trabaje con las manos, mal asunto, en mi opinión. Y cito aquí a Fabrice Hadi, un escritor francés, pensador y demás, que dice, en lugar de tocar un instrumento musical, hacemos clic en una lista de reproducción. En lugar de fabricar cosas, las compramos gracias al sueldo que ganamos manejando hojas de cálculo y presentaciones de PowerPoint, como estoy utilizando yo ahora mismo. Hay que volver a las técnicas. Antes el que quería escuchar música tenía que aprender a tocar un instrumento. Porque las tecnologías nos han llevado a un punto muerto en este sentido y en medicina también, que exige regresar a la técnica. Y por tanto intentar esto, ¿no? Que desde la posición del médico, podemos decir como vector descendente, que en principio tiene el poder que le otorga esta institución, se cargue de autoritas, que no es lo mismo que potestas, de potencia, un poder como potencia, reconocida por el paciente, y en el campo de la ética, generosidad, claro, la generosidad estaría del parte del médico. Y la contraposición del paciente como vector ascendente, que sería la confianza, tener confianza en la autoritas del médico y el deseo de firmeza, de recuperar la firmeza si está enfermo, ¿no? Pone que está enfermo. Para llegar a la resolución, la séptima acepción del diccionario de la Real Academia es resolución, es terminación de una enfermedad, como sabemos en medicina, es decir, la recuperación de la firmeza. Y eso se consigue, el 3, es el 3 que entra aquí, la Trinidad, mediante la ceremonia y la técnica que esa ceremonia conlleva de un lenguaje encarnado. Cito a Carlos Madrid directamente, aunque algunas de las cosas que he dicho ya me estaba basando en lo que le he leído y le he escuchado, cuando dice que lo que cura es el ceremonial en las psicoterapias. Y habla del efecto del pájaro dodo, que viene de Alicia en el País de las Maravillas,
y aún psicoterapéutica, Rosenberg, que en 1936 habló de este efecto del pájaro dodo, al darse cuenta de una cosa muy curiosa, que todas las psicoterapias curan, tienen una funcionalidad práctica, tienen unos efectos positivos, como hablaba yo antes de la magia o de las pseudomedicinas, muy similar. El factor común de eficacia en todas las psicoterapias, que entre ellas dicen que tienen unos presupuestos de partida teóricos que no tienen nada que ver, pero luego en la práctica vemos que son muy parecidas, es la dimensión afectiva entre el terapeuta y su paciente. Las psicoterapias aprovechan el vínculo entre médicos y pacientes, que es una de las conexiones más especiales y únicas entre las personas de nuestra sociedad. Aquí voy a poner un ejemplo sobre esto estudiado en el campo más estrictamente médico, de las tecnologías médicas, en concreto una revisión sistemática publicada en el 2021 de 13 estudios, un diseño observacional, la mayoría de ellos. Es un metaanálisis, bueno, una revisión, no sé si será exactamente un metaanálisis, pero vamos a suponer que es un metaanálisis. Tampoco sé muy bien si son estudios experimentales, observacionales. Bueno, 13 estudios con 800 participantes serán experimentales porque se utilizó placebo frente a fármaco. Pero lo interesante es que aquí a los pacientes se les dijo que lo que estaban tomando era placebo, pues se llaman de placebo abierto o etiqueta abierta. Y sin embargo, el efecto placebo se conservó, a pesar de que los pacientes no fueron engañados. O sea, no hubo aquí un doble ciego, no hubo un doble ciego, no hubo enmascaramiento del placebo, no se enmascaró el placebo. Y dicen en el artículo, el doctor Kapchuk, dice, el hecho de que lo prescriba un médico también es clave, dicen los investigadores. El placebo no tiene que ver con la pastilla, es el ritual de la pastilla. El hecho de participar en un ensayo clínico, que hay un médico ahí, que hay un contexto y se cree una ceremonia, diríamos nosotros. Por tanto, la ceremonia es clave. La ceremonia cura, como ya sabemos. Y el uso del lenguaje, pero de un lenguaje encarnado, como ha dicho también Carlos Madrid, que yo aquí precisaría como un logos hecho cuerpo y un cuerpo hecho logos en una circularidad ontológica, evitando ese reduccionismo del lenguaje simplemente como algo sintáctico, como artificio, que olvida eso que citaba yo antes, las Anaxágoras, de la importancia de las manos. Un lenguaje que huya de eso, de ese reduccionismo, y sobre todo de dos ideologías que ha señalado también Carlos Madrid, la cognitivista, que compara al hombre con una máquina, el mito de la mente computadora de Gustavo Bueno, o la ideología conductista, que compara al hombre con un animal, pues ni máquina ni animal. Conclusiones. La medicina de tradición hipocrática, basada en las ciencias y en la relación médico-paciente, se centra en la firmeza y en la generosidad, por tanto, en la ética individual. Presupone un rechazo explícito del transhumanismo, el relativismo cultural y el cientificismo, así como de la transformación de la medicina en biopolítica. Deja de lado como objetivos principales la investigación biomédica y el enfoque epidemiológico, aunque se sirve de ambos como auxilios exógenos. Y ya por hacer un pronóstico, con esto acababa yo también cuando hablé en Salamanca de la inteligencia artificial, y como sé que algo que aquí interesa y que, como ha señalado Patricio, tiene que ver con el objetivo de estas charlas, pues me atrevo a hacer un pronóstico, que es el siguiente. Los médicos que no centren su saber y su hacer en la relación médico-paciente entendida como ceremonia, reduciendo su actividad al uso de un lenguaje desencarnado, sintáctico, adaptado a una racionalidad meramente calculadora y a los resultados obtenidos por máquinas, serán inevitablemente sustituidos por la pseudomedicina. Por un lado, la gente va cada vez más, es un hecho, en países como Alemania y en muchos países desarrollados, a homeopatía, acupuntura, todas estas pseudomedicinas. Por un lado, serán desbordados por ahí, por las pseudomedicinas, y por el otro, por la inteligencia artificial que efectivamente les sustituirá. Permanecerán como tales médicos, quiero pensar, los que sin perjuicio del uso obligado de auxilios exógenos, como la investigación, por supuesto, biomédica y la epidemiología, y de herramientas auxiliares, máquinas de todo tipo, incluida la inteligencia artificial, pero siempre como herramientas auxiliares. Realicen, además o sobre todo, ceremonias con técnicas basadas en el uso de las manos, con la exploración personal del cuerpo del paciente y un lenguaje encarnado, esos
médicos permanecerán. Pues nada más y muchas gracias por su atención. Creo que me he pasado un poquito de la hora. Nada, está bien, podemos Muchas tener... ¿Se oye? Sí. gracias, Luis. Eh, Em, ¿Se me oye? Sí, 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 perfectamente. Yo por lo menos sí, sí. adelante. Y Sí, ya sí, podéis reactivar el micrófono quienes queráis. sí, se oye perfectamente. Vale, pues nada, damos paso a preguntas, comentarios o, en fin, intervenciones sobre el tema que nos acaba de plantear Luis. Intensísimo, porque cantidad de ideas hay en movimiento. Para algunos quizás sea la primera vez que oigan determinadas categorías o determinados términos y demás, pero yo creo que el sentido de fondo de la sesión o de la lección, como se quiera decir, yo creo que ha estado muy claro. Entonces, nada, daros la palabra o darles la palabra a quien quiera intervenir. No sé si hay por aquí alguien que se anime por ahí. Creo que había uno que iba a intervenir, me habían dicho. Ángel, Sí, ¿me oís? Sí, 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 muy bien. Vale. Bueno, lo primero, agradecer a Patricio la iniciativa y después al ponente porque es infrecuente este tipo de acercamientos al tema de la medicina, a la interpretación o a la reflexión crítica sobre la medicina. Y luego, claro, la exposición es tan rica y tan compleja y moviliza tantísimos supuestos y recorre a una velocidad de vértigo la historia, no solo la historia, digamos, em, eh, fáctica, sino la historia interna, la historia más, el desarrollo de ese núcleo, que es esa relación médico-paciente, que es muy difícil, que a mí se me hace muy difícil hacer una intervención breve. A mí me gustaría hacer como hacen en la Escuela de Oviedo, estar hablando sobre este tema horas y horas, ¿no? Pero bueno, por resumir o por apuntar solo algunas cosas, o esencialmente dos. Una, eh, yo creo que la relación médico-paciente es la constitutiva de la medicina, no la ciencia. Esta sería una primera cuestión polémica. Hay medicina antes que ciencia y la ciencia lo que viene es a dar una nueva dimensión a la práctica médica. Precisamente por eso, ahora las ciencias y las tecnologías derivadas de las ciencias son la frontera de la medicina, son las que la están destruyendo, las que se están cargando ese núcleo que es la relación médico-paciente. Y de hecho, al final, cuando expones estas últimas dos conclusiones con las que yo estoy absolutamente de acuerdo, se puede ver esto. Es decir, que es el médico que es capaz de trascender las ciencias o las apoyaturas científicas, las tecnologías, el único que es capaz de mantener ese núcleo de la relación médico-paciente, apoyándose en ellas, pero manteniéndose independiente de ellas también. Entonces, bueno, pues yo comentaría solamente esas dos cosas porque no me da para más. Uno, que habría medicina antes que tecnología, antes que ciencia. De hecho, la medicina hipocrática se da en una época en la que la ciencia todavía no existe en realidad, no existen las ciencias fuertes, existe pues la geometría y existe pues la astronomía está geométrica y tal, pero las ciencias como tales, las ciencias fuertes actuales, esas no existen. Y sin embargo sí existe un acercamiento a la relación médico-paciente que es completamente distinta de la mágica, ¿eh? Y ahí yo creo que es donde realmente empieza la medicina de estirpe occidental. Luego la ciencia añade efectivamente fundamento, añade efectividad y añade, bueno, pues un horizonte muchísimo más prometedor. Y la segunda es que esto se ve claramente en que las tecnologías y las ciencias
pueden terminar ahogando la relación médico-paciente y haciendo desaparecer la propia medicina. Y no digo más porque igual hay más gente que quiere intervenir, ¿no? Pero por último, daros las gracias otra vez a los dos porque es una oportunidad extraordinaria de acercarse a este mundo, no solo uno solo en sus libros, leyendo libros y tal, sino compartiendo el tiempo y compartiendo estos enfoques. Es una pena que lo tengamos que hacer a través de las máquinas y no podamos tener los cuerpos próximos, pero bueno, esto ya es otra cosa, ¿no? Así que nada más, muchas gracias. Pues muchas gracias, Ángel, y estoy de acuerdo contigo. Yo he hecho una exposición al revés, aunque cuidado, he partido de la magia, ¿eh? He partido de la magia de ese tipo de medicinas y he hecho un desarrollo al revés. Primero he hablado de lo que ahora es tan importante, que es la medicina basada en las ciencias, algo de lo que no podemos prescindir en absoluto, por supuesto, para luego recuperar otra vez esa racionalidad que ya he dicho que ya no es científica propiamente dicha, ya no es noseológica, ¿eh? que, eh, que tiene que ver con la relación médico-paciente. Estoy de acuerdo contigo. Ahí digamos que el corte se da efectivamente, como dice Gustavo Bueno, en Grecia, pero sobre todo tendríamos que hablar de Platón, ¿no? Y de esa analogía que él establece de la línea cortada en segmentos y tal. Es el momento en que las prácticas curativas, por así decirlo, las prácticas curativas, vamos a hablar de eso, abandonan el campo de las apariencias y de las creencias. Son los dos primeros segmentos de esa línea de la que habla Platón en el libro sexto de la República. Abandonan el campo de las apariencias y de las creencias y pasan al campo de la dianoia, de la geometría, del entendimiento y demás. Es un corte fundamental y ahí claro, no tenemos por qué dar esa importancia, en mi opinión, excesivamente historicista a las ciencias contemporáneas. El corte está ahí, por eso esta es una medicina de tradición hipocrática, porque el corte está ahí. En el momento en que se dejan de lado las apariencias y las creencias y se pasa a ese otro segmento, tal y como establece Platón, que ya es el de la dianoia, la noesis, bueno, el campo ya del entendimiento, digamos, lo inteligible y demás. Es un cambio fundamental y a partir de ahí aparece la medicina moderna. Ahora, es verdad que la relación con el paciente estaba ya ahí, pero claro, esa relación con el paciente no es lo mismo en un ritual mágico basado en creencias y en apariencias que en un encuentro en el cual tanto el paciente como el médico se preguntan por la inteligibilidad o quieren entender el origen de la enfermedad y explicar los resultados de esa ceremonia, de ese encuentro. Ya es un cambio radical y ahí es donde está el punto. Sí, el médico y el paciente se encuentran, pero no es lo mismo que se encuentren en el campo de la dianoia, de la geometría, como muy bien ha dicho Ángel, independientemente ya de lo desarrolladas o no que estén las ciencias y los campos categoriales de las ciencias. En ese campo, no es lo mismo el encuentro en el campo de la dianoia, de la episteme, por así decirlo, de la episteme, que lo que era antes, ¿no? Donde el hechicero, el chamán o el brujo se encontraba con el paciente, pero en el campo de las creencias, ¿no? De las meras apariencias. Hay un corte filosófico ahí fundamental, que yo creo que es lo importante. Pero por supuesto, claro, medicina. No hay medicina sin relación médico-paciente. Eso es lo que he intentado decir. Eso por supuesto. Juan José Navarro, que tiene levantada la mano ahí. Juan José. Sí, bueno, Juan José, soy Pilar, porque estamos compartiendo. Bueno, primero, Ok, de acuerdo, de acuerdo. Pues nada, Pilar. felicitar por esta charla tan importante y tan buena y que a mí me ha encantado. Yo quiero decir a Luis la frase que nunca he oído y me parece sumamente importante. Se te oye un poco mal, Pilar. Sí, se oye mal, se corta. Quizás escribiendo en el chat, a lo mejor, ¿no? Bueno, mientras tanto, por aprovechar el Está- tiempo, si se conecta Pilar, dos ideas que dejo ahí o que te pregunto, Luis. ¿Hasta qué punto crees que la medicina de familia,
lo que se ejerce en atención primaria, podría, digamos, salvar la medicina. Es decir, como lugar privilegiado para que se dé la relación médico-paciente o para que se consiga la relación médico-paciente. Y otra que yo en alguna exposición escuché, no sé si fue a Carlos o aquí, los efectos, vamos a llamar, deletéreos de la definición de salud de la OMS del año 48, que en algún momento fueron considerados como un avance. Y yo a estas alturas de mi vida ya y demás, considero que han sido un tremendo atropello. Pero bueno, quisiera conocer tu opinión sobre el tema. Bueno, en primer lugar, sobre medicina de familia, por supuesto, para mí es la verdadera medicina. Como yo le digo a mis estudiantes una y otra vez, que es curiosamente lo que la mayoría de ellos no quiere hacer como especialidad, ¿no? La medicina de familia. Ahí es donde está la verdadera medicina, sin duda alguna. Está también otras especialidades, por supuesto, pero ahí está, digamos, su pura expresión de lo que es la relación médico-paciente. Pero claro, la medicina de familia está acosada por todos estos males a los que yo me he referido, ideológicos, ¿no? La burocratización, la alteración de la relación médico-paciente, que necesita unas condiciones de tiempo, de espacio. No es lo mismo tener media hora para hablar con el paciente, una hora, y estar en su casa, visitando al paciente en su casa. El otro día venía en un periódico el Gregorio Marañón como psiquiatras que van a ver a los pacientes a su casa y los grandes resultados que había dado esto se llama atención en domiciliaria o como se quiera llamar, ¿no? Pero bueno, ahí está reproduciendo la ceremonia del médico con el paciente en su casa o en la casa del médico, desburocratizando y quitando todo eso que está disolviendo la relación. Pues la ceremonia requiere un espacio y un tiempo. Esto es una técnica, no es ninguna cosa metafísica, tal, es una técnica que requiere una serie de condiciones. Y la medicina de familia tendría que liberarse de todo eso. Tendría que liberarse de la medicalización, claro, porque si le llegan pacientes que no son pacientes en realidad, son pacientes en el sentido de que todos somos pacientes, todos tenemos algún malestar, todos tenemos, y se centra realmente en el enfermo, en el sentido del universalismo funcional al que me he referido yo antes, que puede parecer una cosa muy pragmática, pero es que es eso, si no. Y esto tiene que ver con tu segunda pregunta. La OMS, claro, la definición de la OMS es una definición de medicalización de la sociedad. Lo que está diciendo la OMS es que hay que medicalizar a la sociedad. Y poniendo ese listón tan alto, pues todos somos enfermos. Y como todos somos enfermos, todos tenemos que acudir a esos curas de bata blanca, que es en lo que se están convirtiendo también los médicos, una especie de curas, curan el cuerpo en vez de curar el alma, de bata blanca, de todo el mundo, porque todo el mundo tiene un pecado original. Algo falla en su salud, no hace suficiente ejercicio, come demasiada carne o es demasiado feo. Tiene que hacerse cirugía estética. Todo el mundo está enfermo. Y ese es el problema, y a eso conduce poner el listón tan alto y no ponerlo en ese concepto de universalismo funcional y de enfermedad, ¿no? Y esa distinción clara y distinta que establece Platón entre estar sano y estar enfermo. Entonces, claro, si todo el mundo está enfermo, pues... y eso tiene que ver con el cambio que se ha producido, que no es simplemente un cambio superficial, que ya no se habla del seguro de enfermedad, como se hablaba de antes, se habla de salud, el Sistema Nacional de Salud. Ya no se habla de enfermedad mental, se habla de salud mental. O sea que de lo que trata es de la salud. Se le ha dado completamente, se ha hecho una inversión ahí, porque la medicina de lo que trata es de la enfermedad. Pues habría que hablar del Sistema Nacional de Enfermedad, pero no se quiere hablar de enfermedad, se habla de salud. Bueno, como todo esto está lleno de supuestas buenas intenciones y demás. Pero al dejar de lado la enfermedad, recuperar la firmeza, como he dicho yo antes, que es en lo que se tiene que centrar la medicina, pues se habla de salud, claro, la salud, esa salud ideal de la OMS que nunca alcanzaremos, un objetivo totalmente utópico, que todo el mundo sea perfecto en ese sentido, no en el sentido que he dicho yo de universalismo funcional, pues entonces hay que hablar de salud, ¿no? Y tenemos que medicalizar por completo toda nuestra vida. Y sustituir la política por biopolítica, aunque ya he dicho que yo creo que toda política es biopolítica, pero bueno, esto algunos
filósofos con los que no estoy en absoluto de acuerdo, Foucault y demás, ya empezaron a hablar de esto, ¿no? De cómo al final la política lo que se dedica es a esta medicina, ¿no? A esta medicina de la OMS. Toda política, todo lo que se hace es por nuestro bien corporal. Todo, casi todas las medidas políticas, si lo pensamos detenidamente que se toman ahora, es para ese objetivo inalcanzable de la salud de la OMS. Medicalización, en una palabra. Gracias, Luis. Pilar, si puede, si quiere intentar intervenir. Sí, ¿se me escucha bien ahora? Ahora sí, mejor. Y Pilar. ahora sí, Pilar. Bueno, pues nada, felicidades por esta charla tan interesante. Y yo me quería referir, y casi ya me lo habéis dicho vosotros, la importancia de la atención primaria dentro de la relación médico-paciente. Y lo que decías tú, Luis, el médico cuando se enfrenta a un paciente se enfrenta a un conflicto. Si ya tenemos al paciente enfrente de nosotros con un conflicto, porque es un paciente enfermo, teóricamente por lo menos, adaptarte a ese paciente, a sus creencias, a su enfermedad, a su momento personal. Eso requiere un tiempo, requiere un arte, requiere un saber que en 8 minutos que tenemos por paciente en atención primaria es imposible. Que ya lo habéis dicho vosotros, con la burocratización que tenemos y todo lo demás, si no hay tiempo, muy difícil es una buena relación médico-paciente. Entonces, de ahí mi petición hacia las altas esferas de que siempre intenten dar tiempo para los médicos de familia. Esto es fundamental y es la base de la medicina. Muchas gracias. Gracias a ti, Pilar. Eso de pedir a las altas esferas, pues bueno, Ángel, es supongo que trabajo baldío, en mi opinión. Ángel levantó ahí la mano, supongo que sobre el mismo tema. Sí, si no hay otra persona que quiera intervenir, sí que me gustaría hacer 2 comentarios. Sí, buenas tardes. ¿Me oís? Sí, Buenas tardes. Bueno, soy... No sé si se me estáis viendo. Soy Miguel Prieto. Antes de nada, muchas gracias por la charla, que fue estupenda, muy estimulante y muy densa. Y solamente quería, bueno, en cuanto a lo que ya habéis comentado, yo creo que de manera un poco parcial, ¿cuál es tu idea o cómo ves el tema, por una parte, que tenemos a colación de la definición de salud-enfermedad y de la salud de la definición de la OMS a la que Patricia acaba de mencionar, ¿no? ¿Hasta qué punto crees que la asunción de las diferentes ciencias por parte del quehacer médico a lo largo de estos últimos siglos y sobre todo décadas del siglo pasado influye en este tema, ¿no? O sea, ¿hasta qué punto el hecho de nuestro incremento en el conocimiento biológico, químico, físico facilita que los conceptos de salud y enfermedad se estén alejando cada vez más de los conceptos que Platón tenía tan claros, ¿no? Simplemente eso era la duda y reiterar muy las gracias interesante. por la organización y por la charla, por supuesto. Gracias. Una pregunta muy interesante y difícil de responder, pero vamos, voy a intentarlo siendo breve. Yo creo que la culpa no está en el desarrollo de cada campo categorial de las ciencias, de la biología o de la química, sino en su conversión en una ideología. Y esa ideología es el cientificismo o el fundamentalismo científico. En tanto en cuanto ese fundamentalismo científico niega la racionalidad, por ejemplo, de la magia. Niega ese tipo de racionalidad. Se cree que en ese esquema de que, bueno, han llegado las ciencias y han acabado con todo lo anterior, han desechado todo lo anterior, han eliminado todo eso, por tanto, hablar de estas cosas es intentar volver hacia atrás, hacia un momento prelógico, irracional, precientífico y demás. Pero eso ya no es ciencia, eso es filosofía espontánea segregada, que se hace a partir de las ciencias, pero desbordando
sin poder hacerlo, pero desbordando sus campos categoriales con filosofía espontánea y generando una ideología que es el cientificismo. Por tanto, no es las verdades que cada campo científico nos proporcione en medicina, que son muy útiles, sino el cientificismo. Ahí es donde está el problema, cuando alguien llega y dice, no, es que la ciencia dice esto, y por tanto la medicina dice esto. Cuando alguien habla en nombre de la ciencia, ya, atención, no está hablando en nombre de esos campos categoriales concretos, está hablando está desde una ideología absolutamente criticable y que hay que destruir, que hay que deshacer, porque como dijo Gustavo Bueno, el papel de la filosofía y de la filosofía de la medicina es destruir todo eso, salvando los campos categoriales, claro, que insisto que son absolutamente imprescindibles para la medicina, claro, porque esto nos puede llevar a un equívoco. Como está ahí la ideología cientificista, como está ahí el fundamentalismo científico, como está ahí la medicalización de la sociedad, que lo ha promovido esta ideología cientificista, desechemos la ciencia, ¿no? Y vayamos, como hace mucha gente, a la acupuntura, a la homeopatía, que al hilo de lo que ha dicho Pilar, claro, la cuestión es que uno va al homeópata y el homeópata le pone música y chill out o música relajante en un ambiente absolutamente estudiado y ceremonioso, está media hora o 3/4 de horas hablando con él, creando todo un ritual, una ceremonia en torno a todo eso, que se está aprovechando de eso. Por eso no podemos desde el cientificismo decir, no, esto no vale para nada, no, es que cada vez se va más gente ahí porque ahí encuentra algo que no las ciencias, porque las ciencias ahí no tienen nada que decir, la química ahí no tiene nada que decir, ni la biología, sino el fundamentalismo científico lo ha desechado. Por tanto, en mi charla, sin desechar las ciencias y todo lo que aportan las ciencias y las herramientas auxiliares, las máquinas, incluida la inteligencia artificial, sin desechar todo eso, recuperar esa racionalidad que no podemos dejar solo en manos de los homeópatas, de los acupuntores y demás, y brujos y chamanes y tal, recuperar todo eso para el campo de la medicina, porque siempre estuvo ahí, como muy bien dijo Ángel antes, ¿no? Esa racionalidad estuvo ahí, ya en la relación médico-paciente. Ángel, ¿intervienes ahora entonces? Sí, si tengo ocasión, sí. Sí. Vamos a ver, una de las principales funciones de la filosofía es triturar, ¿no? Triturar la aproximación mundana a las cosas. Bueno, entonces yo te voy a plantear dos asuntos que bueno, requerirían probablemente mucha más extensión, pero por ponerlos encima de la mesa. Uno es la famosa frase de Virchow cuando dijo aquello de que la política era la medicina a gran escala, ¿no? Me gustaría saber qué opinión tienes, porque yo creo que hay mucha gente que desborda continuamente el marco de la medicina y, amparado efectivamente en la legitimación social de la medicina, se convierte en moralista y hasta en un político supuestamente neutral y avalado científicamente. A ver qué te parece esta expresión que se utiliza con muchísima frecuencia, en los libros como referencia histórica del pensamiento así pues progresista. Esta una. Y la otra que me llamó mucho la atención y que es la siguiente. A nosotros nos han dicho siempre, por lo menos yo creo que es muy frecuente oír, que el médico tiene obligación de medios, pero no de resultados. Supongo que esto efectivamente es así, aunque tendría muchos matices. Sin embargo, tú has sostenido la idea de que la relación médico-paciente no está dada de antemano. Y yo me pregunto si en realidad la relación médico-paciente sí está dada de antemano. Lo que no está dado de antemano es que esa relación sea fructífera, ¿no? Porque claro, no siempre se alcanza la efectividad en la intervención médica. Eran estas dos cuestiones. Muy bien, muy interesante, las dos cosas. En primer lugar, claro, la política es la medicina, podría ser el rótulo, ¿no?, de la medicalización de la sociedad, ¿no?, y de la biopolítica. Efectivamente, la política, al no tener ya un objetivo específicamente religioso, salvar las almas y demás, pues lo que tiene que salvar son los cuerpos.
Entonces la política es esa medicina entendida como a escala social, a escala estatal, a escala de todo el grupo. Y la única forma de combatir eso es volver, insistir una y otra vez que la medicina es a escala del individuo. Cuando las vacunas, por ejemplo, yo he participado mucho en estos debates y tal, yo siempre decía que el médico se tenía que circunscribir a un paciente que tiene delante y le pregunta, le plantea la duda, ¿me tengo que vacunar o no, por ejemplo, frente al riesgo de la COVID? Utilizando los conocimientos que tiene de metaanálisis, de ensayos clínicos, de farmacología, de virología, de bioquímica, todo eso, por supuesto, darle una respuesta a ese paciente y no salir en la televisión diciendo esto o lo otro, dándole la razón al gobierno o quitándosela. Esa no es su función. Es una cosa muy limitada y muy humilde. Y a todo el mundo le gusta salir en la televisión hablando de... Ya de entrada el médico, en mi opinión, no tenía que salir en la televisión como médico. Pues salir, sale todo el mundo, ¿no? Hacer ahí lo que quiera, pero ya nunca poniendo por delante que es médico para atribuirse ese plus de legitimidad y hablar ya desde la biopolítica, el gobierno tiene que hacer esto, tiene que vacunar o dejar de vacunar. No, no. Porque cada paciente concreto puede estar indicada la vacuna o no indicada y tal. Insisto, por un médico informado, claro, no que hable como de pajas y que hable por hablar, sino que esté informado de todo lo que se tiene que informar y en todo lo que se tiene que basar para eso. Entonces, la política es la medicina, es el rótulo, es lo que hay que triturar y lo que hay que combatir a toda costa, insistiendo en que la medicina es el individuo, es individual, es a escala individual. Algo muy modesto, pero que es la profesión ética por definición. Casi nada. Y luego, lo otro que has dicho, perdón, que se me ha ido el hilo, era... Sí, lo de que el médico tiene obligación de medios, pero claro, no claro, de no, resultados. claro. No, la relación, bueno, relación es una palabra en filosofía materialista, en materialismo filosófico muy complicada, no es lo mismo relación que conexión, y las relaciones, bueno, pues están en el eje, en un eje de la nosiología, del campo de la nosiología y demás. Es algo muy complicado, no se puede decir que una relación está ahí. Digamos que desde el punto de vista del materialismo filosófico, la relación se consigue operando con dos términos, que en este caso son dos cuerpos, dos sujetos corpóreos. Con las operaciones técnicas que se hacen ahí se puede conseguir una relación, pero no está dada. Lo que hay es un choque, un encuentro. De entrada conflictivo, porque entre los cuerpos hay discontinuidades. Es otro tema también muy interesante que aporta el materialismo filosófico aquí. De entrada hay algo que crea una relación dialéctica, por tanto una confrontación, posición contra posición. Lo que pasa es que, bueno, vamos, como hizo Gustavo Bueno, que fue más allá de Hegel, no hay una síntesis posible entre esos dos cuerpos, lo que hay es una resolución, que en este caso es pues, resolución de la enfermedad, del proceso de la enfermedad. Que la resolución sea exitosa o no exitosa, yo creo que no tiene que ver con la resolución, insisto, el objeto, el producto que se consigue, no tiene que ver con que haya una relación o no. Puede haber una relación bien establecida por la operación que ha habido ahí, de un médico artesano, de un médico artista y de un paciente que se deja, claro, que es lo otro que tiene que haber ahí, y sin embargo no recuperar la salud o no recuperarla del todo, o el paciente incluso morir. Eso que sorprende tanto a los profanos, ¿no? Cuando en medicina decimos exitus, ¿no? Exitus es la muerte del paciente, ¿no? Pero puede haber exitus o puede haber no recuperación de la salud y demás, no recuperación de la firmeza y haber una relación, ¿no? Son dos cosas diferentes. Digamos que la relación se tiene que trabajar, se tiene que operar para conseguirla. Porque de entrada lo que hay es conflicto, ¿eh? Y además gordo, porque los médicos es una de las profesiones que más quemados, como se dice ahora, las profesiones que hay más porcentaje de quemados, porque el paciente quema, literalmente quema, es algo complicado. Y para el paciente, pues el paciente genera una agresividad que tiene que ver con esto de las agresiones y demás. Hay un conflicto ahí, de entrada hay un conflicto o una confrontación, si se quiere, una contraposición, tesis, antítesis, por decir en términos hegelianos, que es más interesante decir aquí posición, contraposición, que hay que resolver.
Y la resolución tiene que ver con la construcción de la relación, que hay una relación en torno al ceremonial y a las técnicas que se han manejado ahí. Que luego hay recuperación de la firmeza o no, bueno, eso ya lo saben todos los médicos, lo sabemos todos, ¿no? Que no siempre se consigue, pero se ha intentado y se ha hecho bien. Es aquí lo importante. No sé si me explico. Es decir, yo pongo el acento en conseguir la relación, que es un trabajo complicado. Luego, bueno, pues la recuperación o no de la firmeza, pues eso, claro, hay otros factores que, como todos sabemos, que influyen, ¿no? Bueno, si no hay más preguntas, aunque esto podría seguir estilo, estilo escuela de, no sé si 5 horas, como la última de allí, pero bueno, sí que podría seguir, porque claro, se ha abierto aquí un campo inmenso y que, hombre, yo creo que vamos a tomar digamos, el testigo de continuarlo, porque hay mucho campo que desbrozar. Sí, sí, sí. Se me plantea, por ejemplo, porque vengo de ahí, pues todo el tema de la salud pública. Y bueno, Ángel también, ¿no? Aquí la salud pública no tendría estatuto como tal. Bueno, está claro que la epidemiología, por ejemplo, una de las salidas, una de las principales salidas que ha dado la epidemiología en los últimos 30 o 40 años, a partir del estudio de Dolly Hill sobre el tabaco y el cáncer de pulmón, ha sido los estilos de vida. O sea, la epidemiología, el producto social que da es fundamentalmente consejos, la mayor parte de las veces morales, ¿no? de cómo conducirse en la vida y disminuir riesgos y demás. Entonces hay todo otro campo ahí de discusión, de debate, que yo creo que no está cerrado en absoluto. No está cerrado, lo que está es opacado. Es decir, lo que está es, no sé si la palabra es la adecuada, orillado. No se plantea. No se plantea en la academia, no se plantea en las universidades, no se plantea en casi ningún sitio. Entonces, bueno, yo creo que un poco el reto que asumimos aquí es el de provocar para triturar, ¿no? Con ese uso de ese término. Y nada, bueno, solamente un apunte, porque a mí fue una cosa que no de la charla de hoy, Luis, sino de otras anteriores, o sea, de otras lecturas y tal. Es la primera vez que uno escucha el término ceremonia desde el materialismo filosófico. Claro, ceremonia puede tener, digamos, la interpretación mundana de falso, ¿no? de un rito litúrgico, falseado, etc. Y claro, no te puedes extender ahora aquí en esto, simplemente apuntar a la gente que lo haya oído por primera vez, que claro, ceremonia es una idea, es decir, sí, que usa Gustavo Bueno en su antropología y que es básica, ¿no? Junto con el concepto de institución, etc. Entonces, que ceremonia aquí no tiene ningún sentido peyorativo o de falsedad, sino todo lo contrario, ¿no? Y en fin, yo creo que cerramos aquí porque hemos pasado mucho del tiempo. Y nada, Luis, reiterarte las gracias por tu generosidad. Aquí es generosidad en sentido estricto. Y a los asistentes, pues también, muchísimas gracias por el interés. La conferencia se ha grabado y por lo tanto, bueno, pues se editará mínimamente y estará disponible o en YouTube o en la web del instituto. Y bueno, pueden ustedes volver a verla o distribuirla, en fin, que tenga la mayor divulgación posible, que para eso lo hacemos. Y nada más. Gracias a todos y bueno, en principio vamos a tratar de continuar con una sesión cada mes de temas que no tenemos una agenda todavía confeccionada, pero bueno, en la línea en la que estamos abriendo, ¿de acuerdo? Así que nada más. Muchísimas gracias. 6:30 de la tarde, es una hora buena de irse a casa y nada más. Venga, buena tarde.